Señores, ya saben que yo estoy continuamente buscando la excelencia y a veces sucede que encuentro perlas, pequeños oasis en mitad de este desértico escenario del intelecto. Y no se equivoque, porque cuando yo hago un descubrimiento semejante no me lo guardo para mí, ¿eh? Eso sería un gesto muy ruin. A mí me gusta compartir lo mejor. Lo que pasa es que a veces lo mejor está enturbiado por el fraude. Me explico. Lo que les voy a mostrar ahora son las mejores declaraciones de los últimos tiempos, las más profundas, las más terrenales. Dicen lo siguiente: si te tocas pensando en mí, me está forzando. ¿Qué le parece? ¿No es maravilloso? ¿No le dan ganas de aplaudir y pellizcarle los mofletes? Oiga, y sería fantástico desmenuzar el argumento si no fuera porque esas declaraciones son un bulo, que no son ciertas, señores, que es una pantomima que se le atribuye tanto a una diputada mexicana como a una cuenta falsa de Twitter supuestamente capitaneada por una feminista activista. Es un bulo, señores, no caigamos en esas trampas, busquemos la excelencia. Y una cosa les digo, si eres su adversario político, como estrategia para la tergiversación no está mal, pero podría hacerse con un poco de humor, ¿no piensa? Miren este ejemplo. El de Unidas Podemos lanza una seria advertencia. En Valle, si no se me empieza a respetar en la asamblea, pienso tirar de la manta. Señores, es humor un poco turbio, yo ya lo sé, pero nada que ver con la anterior, en donde lo único que cabe es la falsedad y el esperpento. Oiga, de verdad se lo digo, que por ahí fuera hay mucho tonto diciendo tonterías. Mantengámonos alerta, no vaya a ser que nos den gato por liebre. Señora, a los que le seguimos la pista de cerca, ya estamos más que acostumbrados a que Arturo Pérez Reverte de vez en cuando deje caer un texto lleno de hostias como panes. Y el otro día, bajo su acostumbrado patente de corso, escribió un artículo que puso a más de uno, y hablando en plata figurada, mirando pa' Cuenca. Oiga, y no es para menos, porque teniendo en cuenta cómo está el panorama y la cantidad de ineptos que lo conforman, cualquiera podría decir aquello de que no nos pasa más porque Dios no quiere. No se equivoquen, empezaba diciendo el Tito Reverte, no son malvados. No adornemos con la palabra maldad lo que solo es estupidez. Señora, y a partir de ahí, pim pam, no deja títere con cabeza. Eso sí, sin mencionar del todo a nadie, que si no luego cobra la mitad. Pero Will, ¿estás insinuando que Arturo es un vendido? Humor, querido. Humor. Es cierto que a veces resulta difícil diferenciar a un tonto de un malvado, pues hay malos absolutamente idiotas, pero basta con escuchar las palabras, fijarse en los gestos y ademanes. ¿Y qué razón tiene Arturito? Vean un par de ejemplos de lo que dice. Es que es como el agua y la sal, no pueden mezclarse. Se está poniendo de manifestación en los últimos días con esa sentencia que encarcela a una persona por unos tweets que se puso en internet. Pensemos que estas leyes que ya hemos proponido cambiar varias veces en el Congreso de los Diputados a lo largo de la historia de Izquierda Unida y de Unidas Podemos. En los casos más brillantes de maldad, serlo exige una capacidad intelectual de la que los imbéciles comunes carecen. Y estos a los que me refiero son solo políticos mediocres sin preparación ni sentido del ridículo. Señora, le dejo otro episodio audiovisual para que constate la hecatombe. Autoridades. Señoría, es muy sencillo. Pídele a mi ministerio los datos y verá cuántos requerimientos. Es un cúmulo acumulado en todos el tiempo perfecto. Oiga, señora, que se les podría llamar de muchas formas, pero creo conveniente aclarar que yo voy en la misma línea que Arturo cuando escribe lo siguiente. Analfabetos a los que el azar, el esperpento de un país asombroso como es España, sitúan en puestos que les permiten tomar decisiones tan limitadas, tan estólidas, tan miserables como su propia altura. Pim, pam, pim, pam. Pim, pam. Señores, y no me malinterpreten, porque sobre todo este escenario de la idiocia brota una tristeza aún más grande y complicada, y es esa amenaza que de alguna forma nos obliga a seguirles el juego para ganarnos la vida. Es decir, ellos serán unos miserables analfabetos, pero su desdicha no es comparable con la pena que sentimos el resto, por vernos abocados a ganarnos la vida comentando sus gilipolleces. Qué bonito sería que hicieran algo bueno para variar y pudiéramos verlo todos y reaccionar con el aplauso, aunque solo fuera por unos instantes. Pero mucho antes que el aplauso, nos vemos abocados a esto.
Una y otra vez, el gobierno o los sucesivos gobiernos se pasan por el forro de leyes y decretos las advertencias y protestas, no solo de educadores cualificados, sino de las academias y otras instituciones vinculadas al cuidado y enseñanza de las humanidades. Y escúcheme una cosa, señora, y si estos paletos del gobierno desoyen las advertencias de los eruditos, ¿qué cree usted que van a hacer con nuestras quejas y necesidades? Si tuviera que explicárnoslo Teodoro García, quizás nos escupiría a la cara un hueso de oliva y diría que ha sido el hermano de Ayuso. ¿Y si acaso piensa usted que una protesta generalizada mediante algún sindicato podría otorgarnos cierta relevancia? Ya le aviso yo que ponga los pies en la tierra y deje de soñar, porque lo que se hace en las oficinas de algunos sindicatos no es tanto trabajar como diseñar la mejor manera de ocupar su tiempo. Aquí tienen un ejemplo. Si lo sabes. Y seamos ecuánimes, porque no es solo el gobierno de Pedro Sánchez, aquí no hay inocentes. El PP de Pablo Casado y el antiguo presidente Mariano Rajoy, que no visitó la Real Academia Española ni la de la Historia en sus 2 legislaturas, tan culpable en el pasado como otros lo son ahora. Lo único que defiende es la titularidad de los colegios y la educación concertada, o sea, su eterno y mezquino ¿qué hay de lo mío? Señores, y es que aquí cada uno va a lo suyo, y en ese ejercicio de la vanidad y del orgullo, al parecer no hay sitio ni para el sentido común ni para la decencia. Y no hay sitio para ellos por varios motivos. El primero es por la corrupción que recorre España, y el segundo es porque la inteligencia media de nuestros salvadores es comparable al rigor de la teleindiscreta o de la superpop. Aquellos maravillosos años, ¿los recuerda? Esas sesiones de pelo cardado y chicle boomer kilométrico con el que engordar nuestros mofletes para parecer más chiripiriflautas. Pero no se preocupe porque antes no se engordaba, antes uno se ponía cuadrado y los políticos, que también robaban, lo hacían al menos bajo la fingida insignia del decoro y la compunción. Pero al menos dimitían, no como ahora, que se aferran como lapas al escaño aunque se descubra que han asesinado a la mismísima democracia. Y si no, que se lo digan a Casado, que ahí sigue, a pesar de los pesares y de su miseria. Bueno, yo lo que puedo decir es, primero, la relación personal entre Sánchez y conmigo es buena, y eso... ¿Y para qué hablar de los caciques de cada taifa? Nadie es ajeno a esa siniestra inclinación a llenarse la boca con dotar a los jóvenes de mecanismos para afrontar los problemas del mundo. Un mundo donde al humanismo lo sustituye hoy un cursi humanitarismo, mientras privan a esos jóvenes de conocimientos con los que sus problemas serían solucionables o al menos comprensibles. Pues sí, señores, cuánta razón tiene el abuelo Reverte, porque antes lo he llamado Tito, pero admitámoslo, es más bien un abuelo. Aunque le confieso una cosa, ya firmaba yo para estar como él está. No sé si estará ágil, no sé si, como decía en la entrevista con Inocente Duque, se podrá poner un calcetín estando de pie. Eso no lo sé, pero desde luego lúcido está, y ya quisiera más de uno tener un riego parecido. La verdad es que decidí improvisar, pero cada vez que improviso creo que asusta al personal. ¿En corrodilla? Que no. Carromero. La verdadera educación es poner una Odisea, una Biblia, un Bernal Díaz del Castillo o un Quijote en manos de un chico del barrio de Salamanca, igual que las de uno de Villaverde Bajo. Lo otro son milongas. Así terminaba Reverte ese artículo con el que cantaba a más de uno las 40. Oiga, y a usted le podrá gustar más o menos su vehemencia o su estilo literario, pero no podrá negar que el tipo sabe de lo que habla, y no solo por haber leído, que también, sino por haber vivido, y mucho, quizá mucho más de los que cualquiera de estos ineptos que nos gobiernan pudieran haber imaginado jamás. Y señores, no lo duden, para dirigir y organizar bien, uno tiene que haber leído y estudiado mucho, eso es cierto, pero también tiene uno que tener experiencia en la vida, haber trabajado de algo siquiera, haber sido peón para entender cuáles son las miserias de los de abajo. Pero qué mierda van a comprender estos si vinieron entre algodones y no han conocido de la vida más que el lado agradable y pijo de las cosas. Ahí los tenemos, en el gobierno, muchos de ellos ministros sin haber pegado antes un palo al agua. ¿Qué se puede esperar de ellos? Pues filfa, señores, solo puede esperarse de ellos la filfa. Cualquier falsedad sin fundamento, además de esa actitud mediocre e interesada con la que abordan los proyectos por pura vanidad política y no para mejorar la vida de nadie, salvo quizás la de ellos mismos. Los mismos que dicen defender a los necesitados los miran por encima del hombro cuando ni siquiera tienen la decencia de ayudar en un comedor comunitario o en un albergue para los sin techo. A ellos no les va eso porque en el fondo son aporofóbicos, les da pavor la pobreza y solo se relacionan con ella a través de la filfa, de discursos baldíos y panfletarios que solo persiguen su propio beneficio político, porque cuanto peor para todos, mejor para ellos. Y cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí, el suyo. Beneficio
político. Pues sí, señores, les podrá gustar más o menos Arturo Pérez Reverte, pero el caso es que donde pone el ojo pone la palabra, y suele ser siempre buena, y suele reventar ampollas. Y que siga así mucho tiempo, porque mientras tengamos a estos corruptos ineptos en las cúpulas, necesitaremos de quien con rigor y con erudición vaya marcando con paso literario la degeneración de este sistema de valores con el que nos está tragando el abismo de la idiocia y la estulticia. Vivimos estabulados en lo mediocre, señores, y para salirse del redil hay que leer mucho, pero también vivir, porque no solo de pan vive el hombre, sino de los jamones serranos de los sindicatos. Oiga, que sigo atento a lo que está pasando con Casado, Egea, Ayuso y la madre que parió a Panete. No crea usted que no, pero ya sabe que a mí me gusta hablar de las mariposas cuando se posan, porque mientras están volando todo es demasiado difuso como inasible. Así que nada, ya veremos qué pasa estos días. Muchas gracias por todo y sobre todo por ver los anuncios, que ya sabéis que es lo que me mantiene. Nos vemos en 48 horas. Espero que estéis bien, que nada ni nadie os impida ser felices y sed bienvenidos al Teatro de Will.